Saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes, mi querida comunidad educativa. Aprovecho esta oportunidad para entregarte este material audiovisual que te lo he preparado con mucho amor para ustedes, enfocado a aquellos estudiantes, aquellos niños, aquellos jovencitos que puede ser que les haya llamado la atención lo que corresponde el aprendizaje de lo que es la parte informática correspondiente a los equipos computacionales. Entonces, pues en este material voy a detallarte cuáles son los componentes internos de lo que tenemos aquí, este elemento valioso, componente fundamental de lo que en sí es una computadora, ¿no? Entonces, espero que sea de mucha utilidad y sobre todo siempre aclaro que los materiales audiovisuales que yo elaboro siempre están adaptados y condicionados en terminología de acorde a la realidad de mi comunidad educativa. Y claro está, siempre con ciertos conceptos básicos para que puedan entender más rápido, obviamente, y puedan asimilar el conocimiento. Y bien, tenemos aquí el caso de un CPU, que es el nombre comercial que lo conocemos, esta parte de la computadora. Sabemos que una computadora es un conjunto de elementos y claro está, tengo aquí este CPU y este CPU pues obviamente es de la marca Lenovo, ¿sí? Es una marca muy interesante, equipos robustos, ¿sí? Más que todo porque son adquiridos por empresas. Aparte de la Lenovo, no es la única marca, también tenemos la marca Dell, la marca HP, ¿verdad? Y la característica de estos equipos es que vienen con una arquitectura sumamente interesante en comparación a otros equipos de otras marcas no tan reconocidas, pues, ¿no? Ahora bien, como pueden observar, este CPU todavía es un modelo prácticamente ya no es tan actualizado, es un modelo aproximado del 2000 más o menos, un poquito más acá del 2000, porque prácticamente aquí tenemos ya todavía tenemos lo que es la unidad de los discos ópticos, ¿sí? Tenemos una unidad de discos ópticos, ¿sí? Entonces prácticamente utilizo este tipo de CPU apegándonos a la realidad, ¿no? Sería muy fantasioso coger un CPU nuevo de alta gama, ¿verdad? En donde prácticamente eh, sería interesante también estudiarlo, claro está, pero al menos si ustedes, mis estudiantes, en cada uno de vuestros hogares, pues la economía no es tan fuerte y tenemos nuestras computadoras con una tecnología pues básica, ¿verdad? Y que, claro está, llegará un momento en el cual, pues, para evitarnos llamar al técnico, pues, obviamente querramos nosotros también conocer qué es lo que hay dentro, pues, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí el caso, pues, este tipo de equipos, ¿verdad? Me gusta mucho porque la arquitectura que me muestra es más sólida, ¿sí? Esa arquitectura lo mismo va a ser mostrado en lo que corresponde a la marca Dell, a la marca HP. Son equipos pesados, ¿verdad? Tienen su peso, ¿verdad? Prácticamente son robustos, como ya lo dije, y están diseñados como para hartas horas de trabajo y más que todo esa es una de las características que las grandes empresas pues adquieren estas computadoras en sí, pues, ¿no? Claro está que en la actualidad pues los CPU son mucho más pequeños de acuerdo al modelo y la serie de la marca, pues, ¿no? Y la tecnología pues que estos a su vez puedan manejar, pues, ¿no? Bien, para que ustedes puedan observarlo, sí, mejor, habíamos indicado que tenemos aquí una unidad de disco óptico, en este caso es una quemadora de DVD. Para los modelos de este equipo, pues obviamente todavía se manejaba lo que corresponde a las unidades quemadoras de DVD, unidades de disco óptico, ¿sí? Recordemos que a los discos ópticos se los conoce tanto al CD como al DVD porque permiten prácticamente pues grabar
la data, y esa data pues puede ser visualizada a través de la pantalla de nuestro monitor, ¿no? Junto con ellos, pues como discos ópticos también podemos tomarlos en consideración los discos Blu-ray, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí esta unidad, tenemos aquí el botoncito, pues, que es para que salga la bandeja y el usuario pueda insertar, pues, el disco, sea un CD o un DVD. También puedes observar que hay dos entradas aquí, ¿sí? Estas dos entradas. Esas dos entradas corresponden, pues, a dos puertos USB. ¿Sí? Aparte de aquello, pues tenemos la entrada de lo que corresponde al micrófono y lo que sería pues a un parlante. O si el usuario desea, pues los famosos speakers por diadema pueden ponerlos aquí, los de orejeras, pues, ¿no? Aparte de aquello, también podemos observar en su lado frontal, pues tenemos unas cavidades en donde pues obviamente va a permitir que la ventilación pueda salir, ¿verdad? Y el calor generado internamente pues pueda ser defugado por dichas áreas, pues, ¿no? Tomando en cuenta que se va a generar una alta temperatura dentro de lo que corresponde al CPU, ¿sí? Tomando en cuenta pues que trabaja con electricidad. Aparte de eso, voy a virarlo pues, en la parte posterior de este CPU. Voy a tomar en cuenta lo siguiente. Tengo aquí los puertos USB. Miren ustedes, tengo más puertos USB. ¿Sí? Aparte de aquello, pues tengo también un puerto correspondiente al HDMI. Ya para esa época, pues en estos equipos ya venía como una gran novedad también los puertos HDMI. Aparte de eso, como puedes darte cuenta aquí, donde estoy mostrando con mi dedo índice, tenemos el conector de la tarjeta RJ45, que es donde el usuario pues conecta el cable de red para que obviamente tenga pues un acceso a internet. Claro está, en las computadoras actuales pues puedes adaptarle pues una tarjeta Wi-Fi, ¿sí? O si no pues un modem, ¿verdad? Wi-Fi, para que usted pueda navegar pues engancharse pues, con la red de tu correspondiente hogar, pues, ¿no? Aparte de eso, también toma en consideración lo siguiente. Tengo aquí los puertos, tanto el puerto del monitor, característico, ¿verdad? Característico por su color azul, sí, característico por su color azul. El puerto de monitor obviamente se lo conoce con las siglas VGA, ¿sí? Y prácticamente ese puerto de allí, miren ustedes la importancia que corresponde a ese puerto, ya que los televisores actuales, los Smart TV, también vienen con ese puerto. También, aparte del VGA, hay algunos Smart TV, y por no decir todos, generalizadamente a nivel de estándar, que vienen ya con el cable HDMI para obviamente compatibilizar con los equipos computacionales. Claro está, pues al momento que, qué sé yo, el usuario desee combinar pues su CPU con el televisor, pues no. Hay casos y obviamente esa es la ventaja cuando ya a los dispositivos actuales se le inserta los puertos para que haya una mayor compatibilidad. También tenemos en consideración los puertos, sí, correspondiente a la parte de lo que es el micrófono. Tenemos para los parlantes, sí, miren ustedes, mi querida comunidad educativa, sí. También todavía puedo observar aquí este puerto, sí, este puerto de aquí. En aquella época pues todavía contábamos con ciertos dispositivos que los podíamos conectar en ese puerto de allí, y claro está, había un mouse, ¿sí? Entonces, como todavía en aquella época habían ciertos dispositivos que se rehusaban, pues, se puede decir, a desaparecer, todavía estaban en vigencia, pues prácticamente se los ubicaba aquí, pues, ¿no? También tengo el puerto de poder, y este puerto de poder pues corresponde obviamente a la fuente.
La fuente de poder es el dispositivo pues que permite conectar el cable aquí de poder hacia lo que sería la toma eléctrica, pero claro está, lo conveniente sería que no vaya directo a una toma eléctrica, sino que vaya, si es que tiene regulador, vaya conectado al regulador, o lo mejor del caso es que tenga un UPS para que conectado al UPS pues tomando en cuenta que cumple la doble función de regulador y de suministrador de electricidad en caso de apagones. Entonces, la fuente de poder pues va a permitir que el equipo en general pues obviamente sea alimentado a nivel eléctrico, ¿verdad? Ahora, la cuestión es que ustedes observen, ¿sí? Observen y si ustedes pues tienen computadoras en su casa, pues obviamente esta arquitectura es distinta, ¿ok? Puede ser distinta. Y eso es lo interesante cuando hablamos de estas marcas, como por ejemplo, como las que ya manifesté, la marca Lenovo, la marca Dell, la marca HP, pues, ¿no? A nivel de computadoras de escritorio. ¿Ok? Muy bien. Eh, Tomamos en consideración que te puedes dar cuenta que en sí no hay tornillos, ¿sí? Que permitan abrir algún lateral del equipo. La pregunta es cómo yo voy a abrir, cómo voy a poder ingresar para visualizar los componentes internos de lo que es este CPU. Ustedes, mis queridos estudiantes, cuando incursionan al ámbito de computadoras a nivel informático, prácticamente usted tiene que tomar en cuenta que no todos los equipos se van a abrir de la misma manera. ¿Sí? Usted tiene que tomar mucho en cuenta. Físicamente pueden tener similares formas, pero hay ocasiones en las cuales un equipo se abre de una manera, otro equipo de otra manera, entonces allí usted viene la pericia del técnico en la cual pues se puede dar cuenta cómo usted va a abrir este CPU, pues, ¿no? En este caso. Recalco lo siguiente, en mi comunidad, pues obviamente en mi país, esto se lo conoce como CPU, es el nombre comercial, ¿verdad? Si hablamos técnicamente, pues esto es un case y en el case, pues obviamente voy a encontrar los componentes internos que van a permitir, pues que obviamente la computadora funcione, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a abrir este case? Si no veo una parte en la cual se deslice, ¿verdad? Las paredes como para poder accesar a la parte interna de estos dispositivos. Entonces usted lo que debe de observar, ¿sí? Aquí la observación es muy importante. Usted debe de observar que prácticamente, ¿sí? En los laterales, ¿sí? Usted aquí yo voy a tener como especie de unos botoncitos, ¿sí? Unos botones, tanto en este lateral como en el lateral de acá, ¿ok? Entonces, yo hago presión, ¿sí? Y automáticamente, sin soltar, miren ustedes, se levantó la tapita que compone la parte de arriba de este CPU. Ya lo tengo abierto, ¿sí? Y por favor, miren ustedes, ¿sí? Miren ustedes lo que vamos a encontrar a continuación, ¿ok? Ahora, voy a ponerlo aquí momentáneamente y aquí vuelvo a repetir lo siguiente. Es importante que ustedes sepan que no todos los CPU, como ya lo manifesté, se abren de una manera. Este modelo yo lo puedo abrir así. Hay, por ejemplo, modelos de la misma marca que se lo abren de otra manera por medio de una manija. Como en el caso, por ejemplo, de la marca Dell. Esta marca de computadoras, pues obviamente en su CPU, pues tiene un dispositivo en la parte de acá, en la cual usted jala y automáticamente se activa el mecanismo para que salga la pared lateral, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las HP, en ciertos modelos hay dispositivos que en la misma tapita hay un mecanismo, una manija en la cual usted jala y automáticamente pues el lateral se activa y permite que salga, obviamente,
allí usted puede manipularlo y retirar pues el lateral para que puedas tener acceso a los dispositivos internos, pues, ¿no? Yo quiero que usted observe la arquitectura, y cuando hablo de arquitectura es cómo está dividido de una manera minuciosa, ¿verdad? Minuciosa cada componente interno de esto. Y aquí viene la diferencia entre las computadoras comunes. Bueno, tome en cuenta que obviamente un case o de una marca que no sea tan reconocida también va a tener su división, claro está. Pero si hablamos de estas marcas, son más predilectas porque su división interna, ¿sí? Aparte de que sea bien organizada, más estructurada, su estructura es obviamente más fuerte y eso hace, claro está, el peso que pueda tener el equipo. Bien, entonces yo me voy a levantar en este momento para obviamente mostrarte de esta manera lo siguiente, pues, ¿no? Miren ustedes, yo lo voy a poner de esta forma, tal como lo vemos aquí, pues, ¿no? Ok, yo voy a coger, voy a abrirlo un poquito más, voy a tomar mi celular y procedo a enfocar esta parte de aquí. A ver, tenemos aquí el caso, ¿sí? Tomen en cuenta que en la parte frontal voy a tener estas cavidades, ¿verdad? Como unos ventiladores, como unas áreas para que salga la ventilación, ¿sí? Pueden ustedes observar. Pero en la parte interna de este case, ¿verdad? Miren ustedes, yo tengo esta pieza de aquí. Voy a levantar esta área. Miren, yo cojo despacio, la levanto, ¿sí ven? Vuelvo, ¿sí? Tengo allí bien bonito, la vuelvo a ubicar. Y bueno, me refería a esta área. Esta área de aquí, usted observa en comparación al resto, que obviamente es sumamente diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Si usted puede darse cuenta donde yo estoy topando, ¿sí? Escuche, aquí hay una pieza metálica, ¿ok? Obviamente es de aluminio, pero si yo sigo observando, yo aquí, ¿verdad? Yo voy a tener como especie de una plataforma, ¿verdad? Cuando ustedes vean ese tipo de instalaciones, ese tipo de componentes, obviamente esa es la información que me está indicando que allí se encuentra lo que es en sí el CPU del equipo, es decir, la unidad central de procesamiento, el microprocesador. Voy a encontrarlo allí debajo, ¿ok? Y tiene todas estas protecciones porque como es el cerebro de la computadora, va a necesitar una ventilación, ¿sí? Y esta parte de aquí corresponde al ventilador que va a permitir que se mantenga con cierta temperatura, pues obviamente el CPU, el microprocesador, el cerebro del equipo. Aparte de eso, en la zona baja, ¿sí? Debajo del procesador se va a encontrar un dispositivo, un sensor de temperatura. Y cuando ese sensor de temperatura determina, verifica que hay demasiada, está alta la temperatura, automáticamente el equipo lo manda a apagarse para que obviamente evitar cualquier daño del equipo y también cualquier daño de la persona que lo esté utilizando. Cabe recalcar por eso que el microprocesador se encuentra instalado en el socket o zócalo del mainboard. El mainboard, ¿sí? Prácticamente es esta tarjeta, y esta tarjeta, claro está, aquí yo solamente puedo ver una pequeña parte, esta tarjeta de color verde, pero esa tarjeta abarca todo este segmento, ¿sí? Gran parte de lo que corresponde a este CPU, ¿sí? Equivale la parte que bordea, se puede decir, la parte que compone a nivel interno, pues corresponde al mainboard. El mainboard obviamente es
la tarjeta principal, la tarjeta madre de toda computadora. Y se la llama así tarjeta madre porque es allí donde nosotros vamos a conectar todos los dispositivos internos que integran, en este caso, pues el CPU. Entonces, recordemos, aquí yo voy a tener el microprocesador, pero ojo, no es que este es el microprocesador, no. Esta es la carcasa que compone al ventilador, que a su vez está cerca del disipador de calor. Este dispositivo de aquí, esta pieza se llama disipador de calor. Y abajo, ¿sí?, se encuentra la plataforma que va a mantener allí perenne la parte de lo que corresponde al CPU. El CPU pues obviamente es un chip, el microprocesador, y el microprocesador, ese chip está insertado en el socket o zócalo del del mainboard, ¿ok? Ahora, tomemos en consideración que también tengo este componente de aquí. También tengo este componente de aquí. Este componente, como ya ustedes pudieron observar, ¿sí? Mírenlo ustedes, ¿sí ven? Obsérvenlo, por favor, obsérvenlo. Este componente de aquí es el famoso disco duro. ¿Ok? Este es el disco duro. Voy a sacar momentáneamente, ¿sí? Y puedes darte cuenta que el disco duro, ¿sí?, esta piecita de aquí, está conectado obviamente por estos pequeños cables y sobre todo por esta, se puede decir, esta pequeña banda, ¿verdad? Esta bandita, esa bandita de allí se lo conoce con el nombre de bus de datos. Cuando ustedes, mis queridos estudiantes, vean esta banda, obviamente reconozcan que esto es un bus de datos de tecnología SATA, ¿ok? Esa es la tecnología que pues obviamente estamos trabajando en la actualidad. Todavía estamos trabajando con tecnología SATA. Aparte de eso, los otros cablecitos que pueden ustedes observar de colores son los que van a suministrarle de electricidad al equipo, es decir, en este caso también al disco duro. Y esos cablecitos, ¿verdad?, obviamente salen de la fuente de poder. Ya mismo hablamos de la fuente de poder. El disco duro en una computadora es muy importante. ¿Por qué? Porque es allí donde se va a mantener, claro está, vamos a tener almacenado el sistema operativo, ¿verdad? También los programas, aparte de eso, los archivos donde el usuario va a almacenarlos en el disco duro. Por eso es muy importante esta parte del disco duro, porque es aquí donde vamos a almacenar todo lo que vaya a corresponder al sistema operativo, al programa, a los archivos que el usuario genere a través de los programas. También quiero hacer una observación, ¿sí?, que vuelvo a retirar esta parte de aquí y aprovecho de hablar directamente de lo que es la fuente de poder. La fuente de poder, como pueden darse cuenta, ¿sí? Como pueden darse cuenta, esta fuente de poder es este dispositivo de aquí, ¿verdad? Es este dispositivo de aquí, ¿ok? Es este dispositivo, y este dispositivo va a hacer que salgan, ¿verdad?, estos cablecitos de aquí, y estos cablecitos de aquí va a ir conectado a cada uno de los dispositivos, pero hay uno en especial. Este puerto de aquí, ¿sí?, este conector está conectado directamente al puerto del mainboard. Ese puerto del mainboard es el encargado de alimentar eléctricamente, ¿sí?, a través de la fuente de poder. Es decir, la fuente de poder alimenta electricidad al mainboard a través de este puerto, ¿ok? Pero no solamente va a alimentar el mainboard, también va a alimentar, pues en este caso, como ya lo observaron, al disco duro, va a alimentar a la unidad de quemadora de DVD, en este caso que la tengo aquí. Observen, aquí tengo también un bus de datos. Recordar que los buses de datos permiten la entrada y la salida de la información, es decir, son bidireccional. Aparte de eso, tengo la entrada eléctrica, ¿sí?, de los cables que van desde la fuente de poder hacia el dispositivo, que es para alimentarlo, ¿no? Ahora, yo también quiero que observen lo siguiente, que
Lo que pueden ver, esta tarjeta de color verde es lo que yo les hablaba sobre el mainboard. Es una tarjeta muy fundamental, muy principal. Y aquí yo puedo observar lo siguiente. Esta pila de reloj. Esa pila de reloj es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente permite que el reloj del sistema se mantenga activo. No, ese dispositivo, esa pila, ¿verdad? Esta batería nos va a permitir que la configuración interna de nuestro equipo no se elimine, no se borre, ¿ok? Por eso es importante esa batería del mainboard. Cada vez que nosotros apagamos el computador, esa batería queda funcionando. Y más aún, si prácticamente tu papi o tu mami son de las personas que apagan los reguladores, te bajan los breakers, te baja la palanca de la electricidad, entonces automáticamente esa parte de allí, la batería del mainboard entra a funcionar. Y claro está, esa batería pues tiene también su vida útil en un aproximado, de acuerdo a la circunstancia, pues te puede durar aproximadamente entre 5 a 6 años, pues no. También tengo aquí el caso de lo que es las memorias RAM, sí, tengo la memoria RAM, la memoria de lectura, que la puedo observar en esta ubicación, sí, por favor, aquí, obsérvela, tenga la bondad, obsérvela donde yo estoy poniendo mi dedo, a esta tarjetita de aquí es la memoria de lectura, la memoria RAM, y se la inserta pues en estas cavidades, ¿verdad? En estas cavidades en las cuales pues te estoy mostrando, pues no, ahí te las estoy prácticamente enseñando para que te des cuenta, pues, ¿no? Ahora bien, mira que también tengo otras ranuras para insertar más tarjetas de memoria de lectura para en el caso de que quiera aumentarle la velocidad de lectura, ¿ok? Aparte de eso, también tengo estas ranuras de aquí, estas ranuras que son las ranuras PCI. Estas ranuras PCI se las utiliza para insertar tarjetas adicionales a la computadora. Puede ser una otra tarjeta de red, puede ser una tarjeta de red inalámbrica Wi-Fi, ¿verdad? Podemos insertarla aquí, pues no. Claro está, en aquella época pues se utilizaba más este tipo de tarjetas para que obviamente pudieran extenderla. Aunque en los equipos modernos todavía se la sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque allí es donde, imaginémonos que yo quiero instalarle una aceleradora gráfica, ¿verdad? Yo puedo instalarle aquí, que es una tarjeta. Entonces, miren ustedes que estas tarjetas son para expandir, ¿verdad? Para que el equipo tenga el chance de trabajar con algunas mejoras, pues que el usuario le pueda hacer, pues, ¿no? Entonces, volvemos. Microprocesador es toda esta zona, ¿verdad? Que se encuentra abajo. Lo que usted ve aquí es, claro está, la carcasa donde está el ventilador, el disipador de calor, la plataforma donde está insertado, pues estos dos componentes. Y en la parte de abajo vamos a tener el CPU, el microprocesador, la unidad central de procesamiento. Tenemos aquí el caso del disco duro, ¿sí? Que es el que ya usted lo observó. También tenemos el caso de las unidades de disco óptico y también tenemos la parte de la fuente de poder y también lo correspondiente a la tarjeta de memoria RAM, que es la que permite la velocidad de lectura. Los puertos que ustedes vieron al principio, voy a otra vez alzar esta partecita, esos puertos son los que usted va a observar en esta posición. Miren ustedes, aquí tengo esos puertos que están insertados directamente en el mainboard, ¿sí? Pero ¿qué sucede con los puertos frontales del case? Esos puertos no son propios del mainboard. Esos vienen en el case del equipo. Pero estos de aquí, como puedes darte cuenta, estos sí son propios del mainboard, son insertados, te vienen aquí mismo ya instalados, ¿verdad? Y por ende, cuando tú veas
estos puertos en tu computadora, en el CPU de tu computadora, eso quiere decir que esos puertitos de allí son los propios que te trae, en este caso, pues el mainboard. Los delanteros, claro, esos puertos delanteros son conectados a través de cablecitos hacia lo que es el mainboard. Miren ustedes que también tengo pues un parlantito, esta computadora, el diseño pues también me permite tener, ¿sí?, esta parte de este parlante. Pues no, miren ustedes, mis queridos estudiantes, ¿sí?, pueden ver esta parte de aquí, pues no. Ahora bien, voy a proceder pues a que ustedes también observen lo siguiente. A ver, mis queridos estudiantes, ustedes se pueden dar cuenta que esta máquina pues tiene polvo, ¿verdad? Tiene polvo. Te estoy mostrando lo que prácticamente tú te puedes encontrar en una computadora. Es decir, no te estoy maquillando nada. Es esto lo que tú te puedes encontrar en una computadora, ¿sí? Más aún si usted pues le encanta la parte de la informática y se va a ingeniería en sistemas, te vas a la parte de tecnología, etcétera, etcétera. Te gustó reparar computadoras, pues obviamente métaselo bien en la cabeza que los equipos que vas a encontrar en un hogar, netamente en su gran mayoría, no los vas a encontrar limpios. Vas a encontrarlos llenos de polvo, con telarañas, con arañas, con ciertos animalitos en ciertos casos, pues no. Entonces aquí obviamente pues hay que darle una limpieza, hay que pegarle una sopleteada para que todo este polvo pues obviamente pueda ser sacado, extraído de la parte interna de este CPU, pues no. Tome en cuenta que el polvo puede causar en cierta forma que los impulsos eléctricos no vayan en el sentido de con una normalidad. Se pueden influir en ciertas cuestiones también, aunque en la práctica hay ocasiones en las cuales pues a veces, sí, eh, pareciera mentira, pero déjame poner aquí esta partecita. A ver, ponemos aquí. Ahora sí. A veces al momento que estamos retirando pues el polvo dentro de lo que corresponde a un case, ¿sí?, podemos llegar sin querer al aspecto de poderlo averiar, ¿sí? Entonces por eso es muy necesario que usted tome las recomendaciones de que cuando usted vaya a manipular pues obviamente el case de un equipo, prácticamente usted tenga pues su pulserita antiestática, perdón, tú también manejar pues con unas botas aislantes, siempre es bueno, pero sobre todo pues que el equipo lo tengas totalmente desconectado, ¿sí? Desconectado, y por ende pues darle un tiempo prudencial tenerlo desconectado para que ciertos componentes se le acabe pues la parte eléctrica. Pues no, tomar en cuenta que hay dispositivos que conservan cierta parte de energía que puedes tú circuitarlo sin querer, pues no. Y bueno, mis queridos estudiantes, esta ha sido pues una pequeña eh, explicación, breve explicación de lo que es los componentes internos de lo que podemos encontrar en un case, ¿verdad? Lo que podemos encontrar en un case. Como te lo manifesté al principio, quizás alguien me puede decir, profe, me hubiese gustado que usted me hubiera enseñado un CPU de alta gama, algo actual. Claro, sería súper fantástico, pero en la práctica, ¿sí? En la práctica, cuando usted vaya a dar un soporte técnico en un domicilio, la mayoría de los casos no te vas a encontrar con computadoras nuevas. Van a ser computadoras de, qué sé yo, hace unos 5 años atrás, 6 años atrás, 10 años atrás. La realidad es esa. Entonces, no solamente te preparas para las nuevas tecnologías, sino también te vas acoplando para lo anterior. Pues, ¿no? En base de lo anterior, claro está, con ese conocimiento ya tú te vas estructurando para las futuras tecnologías, pues, que están obviamente viniendo y que vendrán. Claro está, porque la tecnología es un hermoso mundo, muy precioso, muy bello,
en el cual está cambiando constantemente, ¿ok? Cabe recalcar que en aquella época, pues el tamaño de este CPU llegó a ser el boom de la tecnología, porque era algo sumamente pequeño, pues, ¿no? Ahora sabemos que hay CPU que prácticamente pues son mucho más pequeños, más flaquitos, más delgaditos y que prácticamente usted los puede maniobrar. Bueno, mis queridos estudiantes, no te canso más. Espero que te haya gustado, que te haya servido este material de trabajo y puedes suscribirte a mi canal o verlo por medio, pues, a nivel público de mis redes sociales. Pues, ¿no? Para mí ha sido un gusto, un placer. Pasen bien, bendiciones para todos y cada uno de ustedes y nunca te contentes con lo que yo te enseño, sino que te invito a seguir investigando, construyendo un país de conocimiento. Pasen bien, bendiciones.